Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 286, El anillo de la pierna de Lilith. Iglesia Harvest. Justo después de terminar su ducha nocturna, Emlyn apenas se había acostado cuando una enorme sombra se cernió repentinamente sobre él. Instintivamente se dio la vuelta, sus uñas se tiñeron al instante de un carmesí, y luego se quedó paralizado. ¿Comillas, padre? ¿Entrando a escondidas así, intentando asustar a alguien de muerte? El padre Utratsky esbozó una leve sonrisa de disculpa. Disculpe, hay un sanguíneo afuera preguntando por usted, vaya a su encuentro. Comillase. Emlyn se rascó la cabeza, confundido. Comillas, ¿qué clase de asunto urgente los hace llegar tan tarde? Además, ni siquiera tengo amigos allí. Salió rápidamente de la iglesia y se encontró con un hombre apuesto, vestido con un traje elegante y perfectamente confeccionado, de pie en la entrada. El hombre bajaba la cabeza de vez en cuando, arreglándose el cuello de la camisa o sacudiéndose el polvo imaginario de los hombros. Emlyn parpadeó. Comillas, ¿qué haces aquí, bicho raro obsesionado con los trajes? Oh, Ernest dijo que estabas buscando comprar el polvo de residuo de fantasma atrapado. Resulta que tengo un poco. ¿Qué? ¿No lo quieres? Lald levantó la vista y devolvió el comentario con una sonrisa burlona. Comillas, un bicho raro obsesionado con las muñecas. A la mañana siguiente, Edward recibió una respuesta de la diosa de la noche eterna. Este es un asunto tuyo, ningún dios debe interferir, pero los sanguinarios no son tus enemigos. De acuerdo, lo entiendo. Un momento dice que no se entrometerá, y al siguiente insinúa que los vampiros no son el enemigo. ¿Acaso puede ser más obvio? Más tarde, Edward llegó a la iglesia Harvest. Emlyn estaba sentado en el último banco, bostezando y fregando perezosamente el mismo sitio una y otra vez con un trapo. Buenos días, Emlyn. Mañana. Emlyn saludó con la mano lentamente. Anoche le envié un mensaje a alguien. Pensé que vendrías enseguida. Lo siento, estaba ocupado con otra cosa. Por su aspecto, era obvio que Emlyn no tenía ni idea de lo que había pasado la noche anterior, como era de esperar del tonto e ingenuo señor Moon. Emlyn se tocó la cara, desconcertado. Comillas, ¿qué significa esa mirada? Parece que estás pensando algo desagradable sobre mí. No, solo estaba pensando. Eres realmente una brisa refrescante entre los sanguines. Eso, no sonó como un cumplido. Ejem, el polvo de residuo de fantasma atrapado. Lo pediste. Tengo 30 gramos. Son 560 libras, más 40 libras de mi comisión. Total, 600. ¿Qué te parece? Añadió, para que lo sepas, el precio real de mercado no es tan alto, pero el vendedor que encontré insistió en este precio. No pude hacer nada. Pero, comillas. Emlyn sacó una caja de hojalata y se la entregó, pero añadió un pequeño extra, dijo que era un regalo para compensar el sobreprecio. Edward arqueó una ceja. ¿Un regalo? Abrió la caja y vio, además de un polvo brillante, un pequeño anillo de color rojo sangre. Emlyn explicó, dice que es un artefacto sellado, pero lo probé anoche y no pareció hacer nada. No me extraña que lo regalara. En el instante en que Edward tocó el anillo rojo, una oleada de información inundó su mente. Llevar este anillo otorga las habilidades de un clan de sangre, vuelo, teletransportación y transformación a la luz de la luna, además de una regeneración mejorada. El efecto secundario, cada uso desencadena una maldición que solo puede disiparse mediante una oración sincera al progenitor. ¿Qué? Esto no es un regalo cualquiera. Esto era al menos equivalente a un artefacto sellado de nivel de secuencia 5, y el efecto secundario era prácticamente insignificante. Edward comprendió al instante el significado: ese anillo era una disculpa de los Sanguine por lo sucedido la noche anterior. Había intervenido la diosa y mediado con el ancestro sanguíneo. Eso explicaría su mensaje de no interferencia de esta mañana. Vaya, la diosa realmente lo apoyó. Entonces, ¿aceptar este anillo significaba que todo el asunto de anoche había terminado oficialmente? ¿Comillas, qué es? Al ver que Edward se sumía en un silencio pensativo, Emlyn preguntó con curiosidad, comillas, ¿no estás contento con el precio? No, está bien. Edward asintió, ayúdame a agradecerle a tu contacto. Comillas, va, no es mi amigo, solo es un negocio. Emlyn resopló con desdén. Edward sacó 6 billetes nuevos y se los entregó. Toma, cuéntalos. No hay necesidad.
Emlyn se guardó el dinero en el bolsillo. De acuerdo, si necesitas algo más, ven a buscarme. Tengo más trabajo que hacer. Hoy en día, el padre Utratsky había formado a Emlyn como un clérigo ejemplar, no podía quedarse de brazos cruzados en la iglesia aunque quisiera. ¿Cómo se decía? Ah, sí, ojos que ven el trabajo. Más tarde. Edward desapareció y regresó a casa. Encontró a Lilith todavía enterrada bajo las sábanas, con solo su pequeño y redondo trasero asomando. Sin más preámbulos, la levantó en brazos. La gatita parpadeó confundida cuando Edward le deslizó un anillo rojo sangre sobre la pata delantera derecha. Aunque el anillo estaba diseñado para un dedo, inmediatamente se agrandó para ajustarse a la suave almohadilla de su pata, y luego se encogió de nuevo para acomodarse cómodamente en su pelaje, quedando oculto a la vista. Lilith movió la pata con incomodidad, intentando quitarse el anillo, pero sin éxito. Lilith, ¿sientes algo nuevo? Inclinó la cabeza y se puso a pensar, creo que, puedo convertirme en murciélago, volar, transformarme en luz de luna y teletransportarme. ¿No son esos los poderes de esos villanos de ayer? Exactamente. Esta es su disculpa por haber ofendido a la señorita Lilith. Lilith sonrió radiante. Comillas HMPH, bien que sepan cuál es su lugar. La señorita Lilith, la gran gata, perdona a esos gatitos tontos. Entonces, de repente, se le iluminó la cara. Espera, ¿me pueden atrapar unas cuantas veces más? Así podré conseguir aún más regalos, para ti, Audrey, y también para Susie. Probablemente no, pero gracias por pensar en nosotros, Lilith. Por supuesto, la señorita Lilith siempre comparte las mejores cosas con todos ustedes, especialmente mis favoritas, las ratas, pero ninguno de ustedes quiere comérselas. Coma la próxima vez, lo prometo. Edward incluso consideró la posibilidad de cazar algunos ratones de campo para compartirlos con Lilith. Al fin y al cabo, los ratones de campo se consumían en muchos lugares e incluso se consideraban un manjar en algunas regiones. Sintió un escalofrío por dentro. Lilith levantó su pata derecha. Comillas Edward, mira, dime, ¿te parece bien? Sí, muy bien. Jeje. Bien, Lilith, ¿quieres ponerle un nombre? Lo pensó detenidamente. Es lo que Lilith lleva en la pierna, así que lo llamaré anillo de la pierna de Lilith. Coma gran nombre. Edward la halagó con gran reticencia. Una cosa era que una gata llamada Lilith llevara un anillo en la pata, pero si fuera la ancestral sanguínea Lilith quien lo llevara. Siseo. No, no debe ir allí. No puedo seguir pensando en ello. Toc, toc, toc. En ese instante, alguien golpeó la ventana. En el cristal se reflejaba una hermosa mujer con un vestido negro de estilo gótico cortesano, Sharon. Dio un paso a través del cristal y apareció dentro de la habitación. Su rostro estaba pálido como la muerte, sus ojos color zafiro tranquilos como un estanque en calma. Señor Edward, gracias por anoche. Lilith giró inmediatamente la cabeza hacia la ventana, y luego volvió a mirar a Sharon, curiosa por saber cómo había entrado. Edward sonrió. No hay problema, nos ayudamos mutuamente. Si alguna vez me encuentro en peligro y la señorita la señorita Reinette me echa una mano, con eso bastará. Sin duda lo hará. Su tono era firme, obviamente, contaba con la aprobación de Reinette. Señorita Sharon, supongo que no ha venido solo para darme las gracias, ¿verdad? Sharon asintió, correcto. Me gustaría comprarte 3 cosas, la corona lunar escarlata, la característica Beyonder del espectro y esa momia. No hay problema, puedo preguntarle su oferta. Mi maestra dice que la corona lunar escarlata y la característica del espectro se pueden intercambiar por otro favor suyo. En cuanto a la momia, me pidió que yo pusiera el precio. ¿Quieres que yo ponga el precio? Edward lo pensó un momento. Esa momia es un material necesario para tu ascenso a semidios. En ese caso, me gustaría intercambiarla por una característica Beyonder de nivel semidios. ¿Qué te parece? Sharon no dudó. De acuerdo. ¿Qué camino necesitas? Todavía no estoy seguro. Eso dependería de qué vía necesitara para la secuencia 4. Puedes deberme algo por ahora. Sharon frunció ligeramente el ceño pensativa. De acuerdo, pero por favor, decídelo cuanto antes. Buscar características propias de un semidios no es tarea fácil. Haré lo mejor que pueda. En cuanto a la corona lunar escarlata y el rasgo del espectro. Edward sacó ambos objetos y se los entregó. Trato hecho. El rostro inexpresivo de Sharon no mostraba emoción alguna. Gracias, señor Edward. ¿Hay algo que quiera que le transmita a la maestra? Por el momento, no. Entendido. Me retiro entonces.
Su figura se volvió transparente rápidamente y reapareció en el cristal. Ah, una cosa más. Para atraer a Steve y a los demás, dejamos al descubierto el bar Brave Arts a propósito. No volveremos allí en un tiempo. Si nos necesitan, solo tienen que usar a su mensajero. Entiendo. Gracias de nuevo. Esta vez, Sharon se fue de verdad. Lilith saltó inmediatamente sobre la mesa y pisó el cristal con su patita. Comillas Edward, su habilidad es genial. Sabes, tu nueva habilidad de teletransportación es aún más genial. Comillas claro. Se mostró encantada durante unos segundos, pero luego hizo un puchero. Pero mi teletransportación solo funciona bajo la luz de la luna, y lo mismo ocurre con la transformación según las fases lunares. Al fin y al cabo, esas eran habilidades de vampiro, el artefacto sellado no podía escapar de su origen. Edward no tuvo más remedio que consolarla. Bueno, los gatos son criaturas nocturnas por naturaleza. ¿Acaso no es mejor eso que necesitar la luz del sol? Tienes razón. Pero recuerda, cada vez que lo uses, debes rezarle al ancestro sanguíneo. De lo contrario, podrían ocurrir cosas malas. Lo tengo. Edward acarició suavemente su suave pelaje, absorto en sus pensamientos. El problema con los vampiros estaba resuelto por ahora, pero la venganza contra ese ladrón semidios. Eso aún estaba pendiente, y la mejor opción para eso, era sin duda Pállez. Pero, ¿cómo debería comunicarse con ese anciano? Se frotó la barbilla y reflexionó. Quizás lo mejor sea ir directamente con Danny Klein. De todas formas, Klein ya debería haber resucitado. Seguro que echa mucho de menos a su hermano y a su hermana. Antes había dudado, temiendo que la diosa de la noche eterna tuviera planes ocultos. Pero tras varios encuentros, Edward comprendió, lo que realmente le importaba era el crecimiento gradual de Klein hasta convertirse en el señor de los misterios. El proceso, eso no era importante. De hecho, cuanto más se relacionaba Klein con su familia, más profundos eran sus sentimientos y vínculos, más fuerte su impulso por luchar contra el apocalipsis y más urgente su deseo de volverse más fuerte. Grieta. La figura de Audrey apareció de repente. Su expresión era seria. Comillas rápido. Comillas. El banquete es esta noche. Necesitamos aprovechar el tiempo que nos queda para reforzar nuestra práctica. Ah, ok. ¿Por qué sentí que estaba estudiando a última hora tan solo 15 minutos antes del examen? Capítulo 287, el banquete de la familia Hall. A las 6 de la tarde, la lujosa villa de la familia Hall bullía de emoción. Los carruajes pertenecientes a diversos nobles de todos los rincones de Backlund entraban poco a poco en la finca. Antes del asesinato del duque Negan, este banquete había sido simplemente un evento social organizado por el conde Hall para mantener las relaciones, pero ahora, tenía un significado completamente diferente. La alta nobleza aprovecharía esta oportunidad para discutir el futuro político de Loen con el conde Hall, mientras que los nobles de menor rango estaban allí principalmente para tomar partido. Los más perjudicados fueron los pequeños terratenientes. La derogación de la ley de granos los había arruinado de la noche a la mañana, dejando a familias en ruinas y vidas patas arriba. Quienes se quedaron solo lograron resistir bajo el liderazgo del duque Negan, el mayor terrateniente de Loen, oponiéndose con gran dificultad a la ola de cambios. Pero con la muerte del duque, el partido conservador se había convertido en una cáscara vacía. Estos pequeños terratenientes ni siquiera tenían tiempo para unirse al nuevo partido, aunque hubieran querido. Sus tierras estaban destinadas a devaluarse de nuevo pronto. Esta era la tendencia de la época que el sacerdote deseaba. Seguía la trayectoria natural del desarrollo social y, en última instancia, beneficiaría a la civilización humana. Pero en el camino, innumerables personas serían sacrificadas. Tales sacrificios son necesarios. Para asistir al banquete de esta noche, Edward había alquilado un carruaje de lujo. Desde su pequeña villa, se dirigió tranquilamente a las puertas de la finca Hall. Al bajar del carruaje, echó un vistazo a la villa brillantemente iluminada y al constante flujo de invitados. Sacó un espejo para revisar su peinado y su aspecto, y se arregló antes de dar un paso al frente. Esta noche, Edward vestía un frac negro impecablemente confeccionado, un sombrero de copa y sostenía un bastón dorado con incrustaciones de diamantes. Incluso se había puesto unas gafas, lo que le confería el aire perfecto de un pícaro refinado. En cuanto a su rostro, estaba usando el de su vida anterior, algo que él consideraba una forma de honestidad. Tras verificar su invitación y entrar en la finca, inmediatamente divisó dos figuras conocidas, una alta y otra baja, Xio y Force.
Uno permanecía solemne y erguido, mientras que el otro bostezaba perezosamente, desprendiendo una energía más relajada. ¿Por qué están aquí? Por su actitud, Edward dedujo rápidamente que probablemente habían sido contratados como personal de seguridad para el banquete de la familia Hall. Xio pronto se percató de su mirada, frunció el ceño y miró a su alrededor, divisando a un hombre de cabello negro de unos 20 años. Cuando sus miradas se cruzaron, él asintió y sonrió cortésmente. Force se inclinó y susurró, Xio, ese joven de aspecto noble parece haberte tomado cariño. Coma callarse la boca. Vamos, no te estás volviendo más joven, ya es hora de que encuentres novio. Este es joven, rico y no está nada mal, ¿qué más se puede pedir? Bajando la voz, Force añadió, si él pagara tus fórmulas y materiales, tu ascenso sería rapidísimo. Xio se detuvo a considerar la idea, hasta que replicó bruscamente, comillas entonces ¿por qué no te buscas un hombre? Comillas yo, suspiro. Force suspiró dramáticamente. Comillas ¿quién querría a una mujer perezosa que fuma sin parar, bebe demasiado, apenas escribe 100 palabras al día y se pasa el día tumbada sin hacer nada? Que yo sepa, hay gente a la que le gusta ese tipo de cosas. En ese preciso instante, una voz provino de detrás de ellos, era el vizconde Glaint. Si deseas que te presente a alguien, con gusto te ayudaré. Comillas no, gracias. Force le hizo un gesto para que se alejara y apartó a Xio. Vamos, Xio, es hora de patrullar el otro lado. Que tenga una excelente noche, vizconde Repollo. Tú también, respondió Glaint con una risita mientras se marchaba. Edward siguió el flujo de invitados y pronto llegó al salón de banquetes, un edificio enorme diseñado específicamente para este tipo de reuniones. La decoración y la distribución se adaptaban perfectamente a los eventos sociales. Audrey había comentado una vez que apenas lo visitaba más de una vez al año. El salón ya estaba lleno de invitados, una intensa mezcla de perfumes flotaba en el aire. En el escenario, una banda tocaba música relajante. Mayordomos y doncellas se movían entre la multitud, ofreciendo vino en bandejas o preparando comida en largas mesas. La mayoría de los invitados se habían reunido en pequeños grupos, charlando en voz baja sobre los últimos acontecimientos en Backlund. Algunos deambulaban con copas de vino, deseosos de entablar relaciones con aristócratas y élites sociales. Edward cogió una copa de vino y se retiró a un rincón tranquilo junto a la ventana. Sus ojos recorrieron la multitud, con la esperanza de divisar algunas caras conocidas. No esperaba gran cosa, hasta que la vio. Una chica de pelo verde, vestida con un vestido azul celeste, se encontraba entre la multitud, con expresión distante y una fría sonrisa social. Iba acompañada por un hombre de mediana edad con uniforme militar de color verde oliva. Era la chica con la que se había cruzado brevemente la noche anterior, Hazel Macht. A Edward en realidad no le caía mal. A pesar de su arrogancia y su tendencia a considerarse superior tras convertirse en una Beyonder, en el fondo seguía siendo bondadosa. Es una lástima que haya acabado con un mentor que la veía como nada más que un peón para el jutsu de reanimación. Tras su intervención la noche anterior, el semidios del sendero del merodeador no había vuelto a moverse, pero sabiendo que la otra parte había sido descubierta, sin duda no se quedarían quietos. Dicho esto, tampoco podía escapar fácilmente. ¿Acaso ya había parasitado a Hazel de antemano? Preocupado, Edward se escabulló hacia el baño, lanzando una moneda al aire. Comillas Hazel ya ha sido parasitada por el semidios del sendero del merodeador. La moneda cayó, no. Para mayor seguridad, probó varias variantes de la adivinación. Las respuestas se mantuvieron constantes, Hazel seguía siendo ella misma. Eso tenía sentido. Por lo que recordaba del original, la semidiosa había resultado gravemente herida y se vio obligada a parasitar a una rata. No podría cambiar de huésped tan pronto. Aunque Hazel hubiera estado expuesta anoche, parasitarla no solucionaría nada. Cuando Edward regresó al salón, vio un revuelo en la entrada. Un joven de rostro redondo y ojos rasgados entró con una sonrisa agradable, seguido de un caballero de mediana edad, de cabello negro y frente ancha, probablemente Walter, quien más tarde se convertiría en el mayordomo de Klein. Varios nobles se apresuraron a saludarlos. El propio Earl Hall se adelantó para recibir al invitado, el príncipe Edesat. Tras un breve intercambio, alzó su copa de vino y se dirigió a charlar con los demás, rebosante de entusiasmo y con una sonrisa radiante. Audrey seguía de cerca a su padre. Esta noche lució un vestido poco habitual y su maquillaje era más refinado de lo normal, estaba deslumbrante. En el momento en que entró en el vestíbulo,
atrajo la atención de todos los hombres presentes, sin importar su edad. Ella permanecía cerca de su padre, ofreciendo cortésmente brindis y saludos a los mayores. Casi todos los que la veían elogiaban su belleza, y ella siempre respondía con una dulce sonrisa de agradecimiento. Cuando llegaron todos los distinguidos invitados, Earl Hall, junto con su esposa y Audrey, subió la escalera hasta el segundo piso. Desde el balcón situado justo encima de la gran entrada, alzó su copa de vino tinto y declaró: Gracias a todos por asistir al baile de esta noche. En primer lugar, alabemos a las deidades, fuente de todo lo bueno. Luego, se golpeó el pecho 4 veces en señal de reverencia, ofreciendo una silenciosa plegaria a la diosa. Los invitados hicieron lo mismo, y cada uno bendijo a sus propios dioses según las creencias de su fe. Earl Hall, aún sonriendo, continuó: en segundo lugar, alabado sea el reino de Loen, fundamento de nuestra larga prosperidad y estabilidad. Sin él, no podríamos reunirnos aquí en paz, disfrutando del vino y la buena comida. Alabado sea el reino. Luego miró a su alrededor en el salón, deteniendo su mirada momentáneamente en algunas personas. Por último, guardemos un minuto de silencio por la desgracia del duque. Aunque teníamos diferencias políticas, sentía una gran admiración y gratitud por él, admiración por su carácter y gratitud por sus contribuciones al reino de Loen. Que descanse en paz bajo la protección de los dioses. Dicho esto, se bebió de un trago el vino tinto que tenía en la copa. Los invitados se hicieron eco de su sentir, levantando y terminando sus propias bebidas. Bueno, entonces, disfruten del banquete de esta noche. Al terminar de hablar, Earl Hall tomó la mano de su esposa y bajó al salón principal. Al son de una suave música, inauguraron la pista de baile con el primer vals. Los caballeros presentes comenzaron a buscar con la mirada a la pareja a la que deseaban invitar primero. Como era de esperar, en cuanto Audrey bajó con sus padres al primer piso, se vio rodeada de inmediato por un grupo de jóvenes. Todos querían aprovechar la oportunidad para ganarse el favor de la chica más atractiva de Backlund. El príncipe Edesac también se acercó, aunque en lugar de invitar a Audrey, simplemente la saludó con un gesto de cabeza y una cálida sonrisa, y luego se giró para invitar a bailar a otra dama que estaba cerca. Este pequeño gesto les produjo un alivio visible a los demás, ninguno de ellos realmente quería competir con un príncipe. En ese preciso instante, Hubert dio un paso al frente y tomó la mano de su hermana, conduciéndola a la pista de baile. Fue la manera perfecta de resolver la tensión. Después de todo, que un hermano bailara el primer vals con su hermana era lo más apropiado. Comillas Eduardo. Lilith, ahora convertida en gata persa, saltó a los brazos de Edward. Hoy lucía un adorable vestido de princesa gatita de color claro, que la hacía ver especialmente linda y encantadora. Comillas ¿esto lo preparó Audrey? Comillas sí, Susie también lleva uno, pero el mío es más bonito. Se inclinó hacia el oído de Edward y dijo con orgullo, comillas la señorita Lilith está absolutamente preciosa esta noche. Comillas sí, sí, esta noche eres la más hermosa de todo el banquete. Comillas así es. Edward le acarició la cabeza suavemente, pero de repente sintió una mirada sobre él. Se giró y vio a Hazel. Apartó la mirada rápidamente, pero después de unos segundos, volvió a mirarlo, con los ojos llenos de sospecha y curiosidad, como si intentara averiguar quién era él realmente. Pero anoche, en la oscura y húmeda alcantarilla, apenas se habían cruzado. Aunque Edward no hubiera cambiado su aspecto, ella no podría reconocerlo. ¿Por qué sospechaba ahora? Oh, Lilith. Pero ella también había cambiado de forma, ahora era una gata. Edward fingió no darse cuenta, se alejó en silencio hacia un lugar tranquilo y observó a Audrey y Hubert en la pista de baile. Audrey lo miraba de vez en cuando, con los ojos llenos de calidez y diversión. Toc, toc, toc. Lo que Edward no esperaba, sin embargo, era que Hazel se le acercara con una copa de vino en la mano. Señor, nos hemos visto antes. Chica, ¿quién te enseñó a ser tan audaz en el mundo del misticismo? Ah, claro, su maestra, aparte de enseñarle a preparar pociones y a actuar, probablemente no le había enseñado nada más. Su conocimiento del mundo místico y de los Beyonders era prácticamente nulo. Comillas ¿de verdad? Edward arqueó las cejas sorprendido. Comillas creía que esa frase la usaban los hombres para ligar con las mujeres. Miró a Lilith y dijo con seriedad, puede que esa gata haya cambiado de aspecto, pero puedo sentir que es la misma. TCH, tienes que ser tan perspicaz. ¿Qué fue exactamente lo que pasó anoche? Insistió.
Hazel estaba claramente aterrorizada. Su profesor le había dicho de repente que el lugar no era seguro y la había instado a cavar un agujero en la pared, algo que obviamente era imposible sin explosivos. Pero unos explosivos lo suficientemente potentes como para lograrlo habrían herido aún más gravemente a su profesor. Estuvo cavando hasta el amanecer, y solo entonces su maestra la dejó regresar, pero al recordarlo esta mañana, se dio cuenta de que algo en el tono de su maestra no le sonaba bien. Regresó corriendo, solo para descubrir que su maestra se había ido. Hazel se había acostumbrado a volverse cada vez más fuerte gracias a la guía de su maestra. No podía aceptar volver a ser una persona ordinaria. Lo siento, no entiendo muy bien de qué está hablando. Edward se dio la vuelta para marcharse, no porque estuviera fingiendo, sino porque era realmente apropiado hablar de asuntos de Beyonder en un banquete público como este. Además, planeaba usarla para localizar al semidios de la familia Jacob y darle caza. Si revelaba demasiado ahora, ¿acaso no ahuyentaría a su presa? Pero Hazel estaba acostumbrada a ser ella quien rechazaba a los demás, nadie la abandonaba jamás. Inmediatamente se puso al día. En ese preciso instante, una figura elegante se interpuso entre ellos. Audrey, con el rostro perfectamente maquillado, sonrió dulcemente y preguntó. Buenas noches, señorita Macht. ¿Puedo preguntarle si ocurre algo? Hazel se quedó paralizada. ¿Comillas qué? Audrey, haciendo caso omiso de las miradas atónitas de Edward y de la gente que los rodeaba, rodeó con su brazo el de Edward. Si no, me lo llevaré ahora mismo. Capítulo 288, el nuevo partido es aniquilado. Aunque Audrey mantuvo una sonrisa amable todo el tiempo, Hazel sintió una presión invisible e instintivamente dijo, sí, por supuesto. Vamos. Mientras los veía alejarse, Hazel no pudo evitar sentirse insegura, ¿de verdad me equivoqué? Audrey condujo a Edward a la pista de baile, sonriéndole mientras lo miraba. Vamos, es hora de ver cómo han dado sus frutos las lecciones de estos últimos días. Edward vaciló, murmurando, pero, ¿no se supone que debo comenzar invitándote formalmente? Ponte a medio metro de distancia, con la mano izquierda detrás de la espalda, extiende la mano derecha. Comillas, ¿debería sentarme y esperar a que vengas a invitarme? Los ojos de Edward se iluminaron. Comillas, ¿de verdad? ¿Puedo? Entrecerró los ojos. Comillas, ¿qué piensas? En ese preciso instante, la música cambió, la melodía pasó de ser suave y elegante a alegre y animada. Edward no lo pensó dos veces. Le puso una mano suavemente en la cintura, le tomó la mano ligeramente sudorosa y empezó a bailar al ritmo alegre de la música. ¿Estás sudando? Entonces, cuando entrelazaste tu brazo con el mío delante de todos hace un rato, ¿no estabas tan tranquila como parecías, Edward no pudo evitar esbozar una sonrisa. Comillas, ¿de qué te ríes? Te invité a bailar y en vez de eso te fuiste a charlar con otra chica. Yo era la que estaba siendo abordada, gracias. Audrey examinó a Edward con atención, dándose cuenta de que decía la verdad. Además, se veía guapo. No fue ese tipo de ligue, explicó Edward mientras le tomaba la mano, la hacía girar suavemente antes de volver a abrazarla. Era la chica con la que me encontré anoche. Audrey pareció sorprendida. ¿Pero cambiaste tu apariencia? ¿Cómo te reconoció? Reconoció a Lilith. Dijo que sentía que era ella. Sinceramente, a veces la intuición de una chica es más aguda que la percepción espiritual. ¿Comillas que quería ella de ti? No estoy seguro, no admití nada, pero lo más probable es que tenga que ver con ese semidios. Inclinó la cabeza pensativa. Entonces, ¿cuándo piensas vengarte? Edward pareció desconcertado. Comillas, cuando dije que buscaba venganza. Audrey infló las mejillas y refunfuñó, HMPH, si hubieras sido tú quien casi se metió en problemas anoche, tal vez lo dejarías pasar, pero esa persona le puso las manos encima a tu preciada hija, y aún así sigues asistiendo al banquete de esta noche, eso ya es mucho más consideración de la que te habría pedido. Eso no es tan grave. Sabes perfectamente lo grave que es. Coma ejem. Edward se aclaró la garganta y luego dijo con seriedad, por cierto, Audrey, estás deslumbrante esta noche. Eres la estrella más brillante de todo el evento. Comillas, ¿crees que necesito que me lo digas? Audrey, por supuesto, tenía muchísima confianza en su propia apariencia. No muy lejos, Lilith, que se estaba comportando de forma coqueta delante de unas damas nobles para conseguir aperitivos gratis, estornudó de repente, miró a su alrededor confundida. Comillas, ¿de qué están hablando Edward y Audrey?
Tras finalizar el primer baile, Earl Hall se apartó con un grupo de nobles. Al ver a su hija dar vueltas en la pista de baile con Edward, frunció el ceño repetidamente. Justo en ese momento, el diputado Macht, padre de Hazel, se acercó con una sonrisa. Earl Hall, ¿de qué familia es ese joven? Sí, nosotros también tenemos curiosidad. Así que la joya más deslumbrante de Backlund ya tiene pretendiente, comillas jajaja, felicidades, felicidades. Qué lástima, mi hijo va a quedar desconsolado esta vez. Mira allí, todos esos muchachos están desconsolados. Dime, ¿crees que alguien perderá los estribos y tirará un guante para batirse en duelo? Comillas buah. Earl Hall forzó una sonrisa. Dejemos que los niños resuelvan sus propios asuntos. Mejor no nos entrometamos. Hizo un gesto con la mano. Caballeros, ¿empezamos? Es hora de hablar de negocios. Los hombres enderezaron inmediatamente su semblante y siguieron a Earl Hall hacia el segundo piso. En ese preciso instante, el príncipe Edesac se acercó repentinamente y preguntó, «Caballeros, ¿puedo unirme a ustedes en esta reunión?». Otro espectador que presenciaba el drama no era otro que el vizconde Glynt. Para su sorpresa, tras una breve ausencia, Audrey ya había cambiado de pareja, y esta vez, incluso se le acercó descaradamente y lo raptó justo delante de otra chica. TSK, desde que se convirtió en una Beyonder, su valentía ha ido creciendo día a día. ¿Pero qué pasó con aquel misterioso chico de antes? Lo dejó. Era de esperarse. Ni siquiera alguien como Audrey era inmune a los afectos pasajeros tan comunes en los círculos sociales, solo era otra chica con poca capacidad de atención. Una leve sensación de regocijo ante la desgracia ajena surgió en el corazón de Glynt. Si bien nunca se había planteado conquistar a Audrey, la joya más deslumbrante de Backlund, desde luego no disfrutaba viendo cómo otro la reclamaba. Justo cuando pensaba eso, Edward hizo girar a Audrey y vio a Glynt. Instintivamente asintió levemente a modo de saludo. La sonrisa desapareció al instante del rostro de Grelint. Mierda, sigue siendo ese tipo. Maldita sea. La alegre canción terminó y la orquesta pasó a una melodía suave y romántica. Los bailarines en la pista comenzaron a ralentizar sus pasos, moviéndose con mayor intimidad al ritmo de la música. Algunas parejas, incluyendo maridos y mujeres, se abrazaron. Por supuesto, también hubo algunos individuos osados que abrazaron al cónyuge de otra persona. Cuando papá y los demás terminen su reunión arriba, te llevaré a conocerlo. Audrey dijo de repente. Los pasos de Edward vacilaron. Sí, está bien. ¿Comillas nervioso? Bueno, un poco. Edward apartó la mirada. Mentiroso. Tengo un poco de sed, voy a tomar algo. Está bien. Los dos caminaron hasta el borde de la pista de baile, tomados del brazo. Imitando a los caballeros que lo rodeaban, Edward tomó la mano de Audrey y le lanzó un ligero beso al aire para marcar el final de su baile. Tras rechazar cortésmente a algunos jóvenes nobles que intentaron invitarla a bailar, la pareja se dirigió a la mesa de refrescos y cada uno cogió un vaso de zumo. Audrey se inclinó y habló en voz baja, por cierto, Glynt me acaba de decir que en el lugar del incidente de Beyonder de anoche en los muelles, dejaron muchas cartas del tarot. Entrecerró ligeramente los ojos. Comillas, eras tú. Edward parpadeó y luego negó con la cabeza. No, creo que lo dejó uno de los benditos del señor Fall. Los ojos de Audrey se iluminaron. Comillas, ¿está el señor tonto intentando dar a conocer el club del tarot? Eso. Edward pensó que probablemente se trataba simplemente de los restos de las técnicas de lucha con cartas de Klein, o quizás de parte de su personaje de mago. Entonces, ¿deberíamos empezar a dejar también cartas del tarot en los lugares donde desarrollamos nuestras acciones? Edward se encogió de hombros. Probablemente deberíamos preguntarle al señor Fall sobre eso. Comillas preguntaré en la reunión de tarot de mañana. Audrey parecía claramente entusiasmada con la idea, cada vez que un miembro del club de tarot resolviera un incidente relacionado con Beyonder, podría dejar una carta simbólica. ¿Qué imagen tan impactante sería? No pudo evitar preguntarse, ¿dónde habrán caído las cartas de justicia y torre entre las que dispersaron los benditos esta vez? Está bien, soñador, deja de fantasear, quizás ni siquiera era la intención del señor tonto. Edward le dio un ligero golpecito en la frente. Audrey se cubrió la cabeza, murmurando, nunca se sabe. Tomó un delicado sorbo de jugo, luego miró repentinamente hacia afuera y dijo. Comillas, ¿no son Forsixio? ¿Qué hacen aquí? Edward parpadeó. Comillas, creí que los habías invitado a ayudarte en tu casa. Ese tipo de cosas normalmente las organiza el mayordomo. Venga, vamos a comprobarlo.
Dejó su taza vacía, cogió 2 bebidas más y tomó la delantera. Buenas noches, Force, Xio. Las 2 mujeres estaban charlando junto a la puerta. Al oír la voz, se giraron para mirar. Oh, buenas noches, Audrey. ¿Y usted es Edward? Edward se rascó la cabeza, algo avergonzado. Bueno, me he ganado bastantes enemigos en Backlund, así que... Los dos asintieron con la cabeza en señal de comprensión, ellos también se habían mudado de casa innumerables veces por razones similares. Audrey les entregó las bebidas. Gracias por su ayuda esta noche. Tomen algo. Gracias, dijeron al unísono. Xio añadió con seriedad, no es para tanto. De todas formas, nos van a pagar. Justo cuando estaba a punto de dar un sorbo, se detuvo y preguntó, beber esto no nos descontará el sueldo, ¿verdad? Audrey parpadeó, comillase. Force tosió 2 veces y le dio una palmada en la espalda. Comillas Xio. Xio soltó una risita, es broma. Alzó su copa hacia Edward y Audrey. Comillas salud y felicidades. Force también sonrió, estoy seguro de que sus nombres aparecerán en todas las páginas de la prensa rosa mañana. Audrey miró a Edward, también estoy segura de que los periodistas revisarán todos los archivos y aún así no tendrán ni idea de quién es. Así que se inventarán algo, el hijo secreto del rey, un noble misterioso del continente austral, un romance prohibido entre una dama noble y un joven sin un céntimo. Force, de verdad que eres novelista. Comillas jajaja. El grupo se rió. Comillas a. De repente, un grito agudo rasgó el aire. Inmediatamente corrieron hacia el salón de banquetes, solo para darse cuenta de que el sonido provenía del segundo piso. Los guardias apostados junto a la escalera subieron corriendo, mientras los invitados se quedaban paralizados, intercambiando miradas llenas de curiosidad o preocupación. Y Bert dio un paso al frente rápidamente para calmar a la multitud. Por favor, mantengan la calma. Probablemente fue solo una empleada doméstica torpe que tiró algo. Voy a echar un vistazo. Dirigió una mirada disimulada a Edward y Audrey antes de subir las escaleras. Edward lanzó una moneda al aire. Earl Hall está en peligro. Pero antes de que la moneda siquiera cayera al suelo, ya estaba seguro, algo había salido definitivamente mal. En una de las habitaciones del enorme segundo piso, una tríada aterrorizada se encontraba desplomada junto a la puerta. Los guardias que habían subido corriendo miraban horrorizados hacia el interior de la habitación. Eduardo. Audrey se aferró a su brazo asustada. Sin dudarlo, Edward activó, loco a la derecha, y dijo con firmeza. Comillas, todo va a salir bien. En ese preciso instante, 2 figuras irrumpieron en la habitación, guardaespaldas de Beyonder contratados por la familia Hall, pero pronto reaparecieron, sosteniendo al conde Hall entre ellos. Cuidado, hay veneno ahí dentro. Edward se lanzó hacia adelante, siendo inmediatamente asaltado por un denso aroma a perfume y humo de cigarro, junto con una sensación inquietante que le revolvió el estómago. Un rápido vistazo a la habitación reveló que más de una docena de personas yacían desparramadas en el suelo, con los rostros enrojecidos y empapados en sudor, era imposible distinguir si estaban vivas o muertas. Comillas, esto es, intoxicación por monóxido de carbono. Capítulo 289, el regreso de la pluma. Comillas, papá. Audrey se apresuró a acercarse, con el rostro pálido. Edward, mi padre, él. No corre ningún peligro inmediato, respondió uno de los Beyonders. Ella exhaló un suspiro de alivio, y la tensión en los dedos apretados de Ibert finalmente disminuyó un poco. Force, Xio, primero ayúdenlos a trasladarse a otra habitación. Entiendo. Edward entró en la habitación, abrió todas las ventanas y usó una ráfaga de viento para expulsar el monóxido de carbono. Observó rápidamente los alrededores y pronto divisó la chimenea encendida. Pero todas las chimeneas tenían un conducto que expulsaba el humo al tejado. ¿Cómo podía haber intoxicación por monóxido de carbono? A menos que... Se apresuró hacia la chimenea. Está completamente atascada. Eso era claramente ilógico. En una casa adinerada como la de los Hall, las chimeneas se limpiaban con regularidad, especialmente si planeaban una reunión en esa habitación. Todo debería haber estado preparado adecuadamente. En ese preciso instante, un guardia gritó alarmado, comillas, el conde Windsor ha muerto. Comillas, el concejal Chris también. Comillas, y el vizconde Mountbatten. Simplemente dejó de respirar. Todos comprendieron de inmediato la gravedad de la situación. Esta sala estaba repleta de miembros clave del nuevo partido de Loen. Si todos murieran aquí, todo el panorama político de Loen se sumiría en el caos. Señor Griff, señor Culo, ¿tienen alguna forma de desintoxicarlos?
Y Bert se volvió hacia los dos guardaespaldas Beyonder. Los dos intercambiaron miradas y negaron con la cabeza con expresiones de dolor. Ambos eran de la élite de la secuencia 5, excelentes en combate, pero desintoxicar y curar personas, eso estaba muy lejos de ser su especialidad. Voy a buscar a alguien que pueda ayudarme, dijo Edward. En el mundo moderno, existía un protocolo de tratamiento conocido para la intoxicación por monóxido de carbono, pero en esta era de misticismo, Edward se sentía impotente, su única opción era buscar a Emlyn. Iglesia Harvest. Edward irrumpió en la iglesia en penumbra, gritando, comillas Emlyn, Emlyn. Una figura alta emergió de las sombras, el padre Utravsky, quien habló con suavidad, señor, ¿puedo preguntarle quién es usted? Soy Edward, padre. Ah, con razón te resultaba familiar, asintió levemente. Comillas, ¿qué pasó? Necesito la ayuda de Emlyn, está aquí, ¿verdad? Sí, lo soy, dijo Emlyn, saliendo con aspecto bastante molesto. Comillas, ¿cuál es la prisa? Estaba vistiendo a Alicia con su nuevo atuendo. Comillas, ¿sabes cómo tratar la intoxicación por monóxido de carbono? Emlyn se quedó perplejo. Comillas, ¿qué clase de envenenamiento? Bueno, no importa, ven conmigo y compruébalo tú mismo. Edward dio un paso al frente, lo agarró del brazo y se apareció con él de vuelta a la mansión Hall. Comillas, oye, ten un poco de respeto, espetó Emlyn. Edward ni siquiera lo miró. El pago es una muñeca nueva. Comillas, verdadero. Sus ojos se iluminaron. De acuerdo, ¿cuál es el problema? Monóxido de carbono, ¿sabes lo que ocurre si quemas cosas en una habitación sin ventilación? El rostro de Emlyn se suavizó al comprender. Ah, claro, después de que se derogó la ley de granos, hubo casos de personas que se suicidaron de esa manera. Comillas, puedes tratarlo. Esta vez, Emlyn no presumió a ciegas. Ese siempre fue el trabajo de mi padre. Llévame primero con ellos. Audrey llegó justo en ese momento. Papá y los demás envenenados han sido trasladados, pero 4 personas ya han muerto. Les dije a los guardias que no dijeran nada, pero los huéspedes de abajo han empezado a sospechar que algo anda mal, y Bert está intentando calmarlos, y Forsyth y yo están ayudando. No te preocupes, dijo Edward. Cuando Earl Hall despierte, sabrá cómo manejar la situación. Ahora mismo, solo necesitamos salvar al resto. Los tres entraron en la habitación donde se encontraban los huéspedes envenenados. Emlyn examinó a cada uno y luego les dio a todos una poción. Tranquilos, sobrevivirán, pero para que se recuperen del todo, mi padre tiene que intervenir, de hecho, él desarrolló un antídoto para esto. Comillas, ¿cuándo puede venir? Emlyn se cruzó de brazos. Si quieres, puedo llamarlo ahora, pero... Nada de peros, interrumpió Audrey. Déjenlo descansar como es debido. De acuerdo, iré a buscarlo. Desde su última mudanza, no han venido a verme ni una sola vez. Viejos egoístas. Tú no eres quien para hablar, pensó Edward, resistiendo la tentación de poner los ojos en blanco. Dejó a Emlyn en la iglesia Harvest y luego regresó rápidamente a la finca. Lilith consolaba suavemente a Audrey, no te preocupes, Audrey, todo saldrá bien. Sí, lo sé. Gracias, Lilith. De nada. Edward dio un paso al frente y lanzó una moneda al aire. Comillas, corre peligro de muerte el conde Hall. El resultado mostró aviso previo, no. Poco después, Bert regresó apresuradamente, seguido por los dos Beyonders. Comillas, ¿cómo están? Estarán bien, solo inconscientes durante un tiempo. Bert exhaló profundamente. Eso significaba que el resto del problema recaería enteramente sobre él. Comillas, ¿fue esto un accidente? Ni idea. Edward compartió todo lo que había recopilado hasta el momento. Por lo que puedo deducir, el señor Hall y los demás fueron envenenados. La causa parece ser la quema de carbón en un espacio cerrado, lo que produce un gas tóxico. Normalmente, ese gas se expulsaría por la chimenea. Pero cuando revisé la chimenea hace un momento, estaba bloqueada. Eso es imposible. Lo limpié ayer mismo, dijo Ibert, con el rostro ensombrecido. Entonces, ¿alguien lo bloqueó a propósito? Edward miró la moneda que tenía en la mano, el lado con el número estaba hacia arriba. Aparentemente no. En ese momento, uno de los Beyonders, habló. Griff y yo estábamos apostados en el segundo piso y en la azotea. Ninguno de los dos vio acercarse a nadie. Por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que la fuerza del perpetrador supere con creces la nuestra. Eso lo supera con creces, eso significaría un semidios. Eso estaba mucho más allá de su capacidad para manejarlo. Podría haber sido bloqueado antes de que comenzara el banquete,
sugirió alguien. Solo hubo un invitado no deseado durante ese tiempo, comentó el otro Beyonder. Edward pareció sorprendido. ¿Comillas quién? Ambos lo miraron fijamente y respondieron al unísono, tú. Pero, cada vez que venías, solo te quedabas en la habitación de la señorita Hall. Edward. Audrey recordó algo de repente y preguntó, un momento, ¿a dónde fue esa criada? Todos se quedaron paralizados. Entonces, se dieron cuenta de lo que sucedía. Exacto. Si esa criada no hubiera gritado, Earl Hall y los demás podrían haber muerto en silencio envenenados. Pero ¿dónde estaba ella ahora? En una habitación ricamente decorada, una pluma rascaba rápidamente el pergamino, formando palabra tras palabra, llenando el aire con un leve susurro. La llegada del príncipe Edesac tomó por sorpresa al conde Hall. Rápidamente comprendió las intenciones del tercer príncipe, quien gozaba del favor del rey. Dado que el rey había mantenido durante mucho tiempo un delicado equilibrio entre los conservadores y el nuevo partido, la repentina muerte del duque Negan lo alteró. Si el nuevo partido aprovechaba esta oportunidad para expandirse sin control, probablemente despertaría las sospechas de la realeza. Contar con un príncipe en su bando podría mitigar esas preocupaciones. A corto plazo, el nuevo partido solo buscaba influencia, no desafiar la autoridad real. Además, no había nada desagradable en esa reunión. Aunque Ibert Hall había ordenado que limpiaran la chimenea con antelación, no se percató de que, debido al largo tiempo que la habitación había estado en desuso, 2 pájaros habían construido un nido en su interior. Tras retirar el nido, los pájaros regresaron de buscar comida y descubrieron que ni el nido ni los polluelos habían desaparecido. En un frenesí, se agitaron en la chimenea, y quedaron atascados, bloqueándola por completo. Como defensores del control de la contaminación atmosférica, Earl Hall y sus invitados ya habían optado por el carbón sin humo. Sumado a los puros y cigarrillos que se fumaban en la habitación, nadie se percató de que la chimenea estaba obstruida. Esta reunión tenía como objetivo discutir la situación política de Loen tras la muerte del duque Negan, y cómo aprovechar el momento para eliminar la influencia conservadora. Por lo tanto, se habían dado órdenes estrictas de evitar el segundo piso y de mantener puertas y ventanas cerradas. Y así, el desastre se cernió silenciosamente. Una sala llena de defensores del aire limpio, todos a punto de morir a causa del mismo carbón sin humo que ellos mismos promovían. Irónico, ¿verdad? Tachado. Por suerte, una criada, en realidad una bruja disfrazada, notó que algo andaba mal, pero justo cuando ella. Antes de que la pluma pudiera terminar su frase, una mano la tomó suavemente y la apartó. Una voz suave dijo. Eso es suficiente por ahora. Sin duda, aquella noche fue una noche angustiosa para la familia Hall. La sala estaba repleta de algunos de los nobles más selectos de todo Loen. Habían llegado de muy buen humor, pero no todos se marcharían. Los nobles que sobrevivieron se mantuvieron en su mayoría tranquilos, al fin y al cabo, estaban en la misma situación que los Alps. Ahora que incluso el ejército había caído, su prioridad inmediata era cerrar filas y encontrar a quien estuviera detrás de todo esto. Pero las familias de los 4 fallecidos, ellas fueron mucho menos indulgentes. Inmediatamente alertaron al miércoles 9 y a las 3 iglesias más importantes, exigiendo explicaciones a la familia Hall. El incidente incluso llamó la atención del propio rey Jorge III. Hacia las 8 de la mañana del día siguiente, aquellos que habían tomado el antídoto especial del padre de Emlyn, el señor Vite, habían recuperado algo de color y comenzaron a despertarse uno tras otro. Pero apenas abrieron los ojos, fueron bombardeados por una oleada tras otra de informes, hasta tal punto que incluso estos zorros experimentados e impasibles quedaron sumidos en un torbellino de miedo, confusión e incredulidad. Sus últimos recuerdos eran de risas, de fumar puros, de beber vino tinto y de analizar con seguridad el futuro del reino. ¿Y entonces, estuvieron a punto de morir? Sin embargo, esos sentimientos desaparecieron rápidamente. Tras intercambiar unas cuantas miradas discretas, se recompusieron. Earl Hall fue el primero en hablar. Que dicen el miércoles 9 y las iglesias. Y Bert, bajo la atenta mirada de tantas personas influyentes, no pudo evitar sentirse nervioso. Han confirmado por diversos medios que no se trató de un sabotaje deliberado. La chimenea estaba bloqueada por 2 pájaros que se quedaron atrapados dentro. Eso fue lo que impidió la ventilación. Entonces estás diciendo que, lo de anoche fue solo un accidente? Los nobles allí reunidos estaban claramente insatisfechos. Miramos a la muerte a la cara. Windsor, Chris y Mountbatten están fríos y rígidos en la habitación de al lado. ¿Y nos dices que fue solo mala suerte?
La expresión de Earl Hall se ensombreció al instante. Si esto realmente había sido solo un accidente, la culpa recaería directamente sobre él. ¿Quién organizó el banquete? Tú. ¿Quién no se aseguró de que la chimenea estuviera despejada? Tú. ¿Quién no tomó las precauciones de seguridad adecuadas? De nuevo, tú. Aunque nadie dijera nada abiertamente, las dudas persistirían. Los conservadores aprovecharían esto como munición, no para destruirlo realmente, sino para sembrar la discordia dentro del nuevo partido. Si fuera conservador, los titulares de esta mañana dirían algo así. 4 muertes de nobles, mera coincidencia. Las luchas internas del nuevo partido podrían ser la verdadera causa de la tragedia. Y para las familias que perdieron a alguien, ¿cómo no iban a darle demasiadas vueltas al asunto? ¿Por qué sobrevivió vuestro pueblo mientras que el nuestro murió? Todos mostraron una expresión de asombro. Era evidente que habían llegado a conclusiones similares, pero ninguno habló. Todos se volvieron hacia Earl Hall, esperando su respuesta. Nadie se percató del gato y el perro acurrucados en el rincón sombrío, observándolo todo en silencio. Capítulo 290, Bornova. Por otro lado, Audrey y Edward acompañaron al señor Vite y a su hijo fuera de la villa. Muchísimas gracias, señor Vite. No hace falta tanta cortesía. Jamás imaginé que una poción que desarrollé por capricho desempeñaría un papel tan importante, dijo el señor Vite con alegría, palmeando el grueso fajo de billetes en su bolsillo. Con eso, no solo podría comprar los granos de café que tanto deseaba, sino también regalarle a su esposa algunos conjuntos nuevos. Emlyn resopló con disgusto. Oye, yo fui el primero en salvarles la vida. Yo fui el que pasó toda la noche trayendo a mi padre hasta aquí. Edward le entregó una maleta que contenía la muñeca. Aquí tienes. Los ojos de Emlyn se iluminaron. Comillas, wow. Este estuche parece incluso más caro que la muñeca. ¿Por qué tanta generosidad de repente? La muñeca era lo que te prometí. El estuche es un regalo extra de Audrey. Emlyn echó un vistazo al interior y sonrió radiante. Comillas, la próxima vez que haya un trabajo tan bueno como este, no olvides volver a llamarme. Los dos intercambiaron una mirada, ojalá no haya una próxima vez. Para cuando regresaron a la villa, los nobles y los parlamentarios ya se habían marchado. El conde Hall le susurraba algo a Ibert, mientras Lady Hall permanecía sentada a su lado, con la preocupación reflejada en su rostro. Al verlos entrar, padre e hijo interrumpieron su conversación y se volvieron hacia Edward. Edward usó rápidamente la transfiguración para volver a su apariencia original. Buenos días, señor Hall, señora Hall. Lady Hall tenía ahora una impresión muy favorable de Edward. Si no hubiera sido por su ayuda para traer a un médico anoche, probablemente ya sería viuda. Sonrió levemente. Buenos días. Earl Hall asintió. Gracias por anoche. No hay problema. Edward sonrió. Y Bert hizo un gesto. Ven, sentémonos a hablar. Edward se sentó obedientemente, mientras Audrey se acercaba a Earl Hall. Padre, ¿cómo te sientes ahora? Estoy bien. Miró a su hija y le dedicó una sonrisa cansada. Comillas, ¿qué opinan ustedes dos de lo que pasó anoche? Edward pensó un momento antes de responder, todas las pruebas hasta ahora apuntan a que fue un accidente. Earl Hall asintió. Eso es lo que cree también la iglesia. 2 pájaros cayeron por casualidad en la chimenea y la bloquearon por completo. Se acarició el bigote y esbozó una sonrisa autocrítica. Edward, tenía previsto reunirme contigo oficialmente ayer, pero entonces ocurrió todo este lío. Debió parecerte una auténtica broma. Earl Hall suspiró. Entonces, dejémonos de lado las formalidades y tanteemos el terreno. No conozco su relación exacta con la iglesia, pero sé que no es una persona común y corriente, así que lo único que quiero decir es... Miró a Audrey. Protege a Audrey. No dejes que le hagan daño. Hizo una pausa. Sin importar qué tipo de relación tengan ahora, ya sea amistad o algo más. Edward asintió rápidamente con sinceridad. Lo entiendo. Bien. Earl Hall se aclaró la garganta. Después de lo que pasó anoche, se me ocurrió otra idea. Si es posible. Me gustaría que extendieras esa protección a mí, a la madre de Audrey y también a su hermano. La iglesia enviará a alguien, por supuesto, pero normalmente solo actúan después de que algo sucede. No quiero acabar como el duque Negan. Oh, no esperaba que el viejo banquero tuviera sentido del humor. Comillas, por supuesto. De acuerdo, entonces dejémoslo así. Earl Hall se puso de pie. Y Bert, pídele al mayordomo que prepare un carruaje. Necesito visitar a las 4 familias. Comprendido.
Después de que padre e hijo se marcharan, Lady Hall les dio algunas indicaciones más antes de irse a descansar. No había pegado ojo desde la noche anterior. Una vez de vuelta en la habitación de Audrey, Susie y Lilith se acercaron y le contaron lo que acababan de oír. En resumen, Earl Hall planeaba ofrecer una parte de los beneficios para apaciguar a las 4 casas nobles enfadadas, por una sola razón: el nuevo partido no debía dividirse. El nuevo partido era diferente al Partido Conservador, que estaba formado por aristócratas de larga tradición que habían ejercido el poder en Loen durante generaciones. El nuevo partido estaba compuesto principalmente por nobles recién ascendidos que habían alcanzado estatus gracias al apoyo del rey. Solo mediante la unidad podrían mantener una mínima ventaja sobre los conservadores. Una vez fracturado, el nuevo partido podría ser fácilmente aplastado y devorado uno a uno, y al final, no quedaría nadie en pie. Al oír esto, Edward se sumió en sus pensamientos. El ascenso del nuevo partido debería haber formado parte del plan de cierto sacerdote, conocido como la marea de los tiempos. Tras eliminar con tanto esfuerzo al duque Negan, pilar de los conservadores, el camino debería haber sido despejado, intensificar aún más los conflictos, desatar guerras y cabalgar el caos hacia la divinidad. Sin embargo, ahora el nuevo partido se había metido en semejante lío. Si los conservadores aprovechaban esta oportunidad para asestar un duro golpe, ¿no sería como retroceder en el tiempo? ¿Lo permitiría él? No. ¿Y cómo respondería él? ¿Enviaría a alguien a matar a los conservadores otra vez? Audrey preguntó de repente. Edward, ¿de verdad fue solo un accidente lo de anoche? ¿No podría haber sido un Beyonder quien borró todo rastro de su presencia? Edward frunció el ceño profundamente. Lo que me preocupa es, ¿y si realmente fue solo un accidente fortuito? En el mundo del Señor de los Misterios, una coincidencia solía ser señal de que alguien la había orquestado, pero los únicos seres capaces de tales arreglos ahora eran el sacerdote ruso y la pluma. El sacerdote ruso no tenía motivos para perjudicar al nuevo partido, eso iría en contra de sus planes y objetivos. Solo quedaba la pluma de Alfod, que había desaparecido. Si el accidente de anoche fue una trampa, entonces significaba que la maldita pluma probablemente había caído en manos de alguien del bando conservador, o tal vez de alguien no afiliado, cuyo único objetivo era sabotear los planes del sacerdote ruso. Después de todo, cuando cierta persona ascendiera a la divinidad, eso marcaría el fin de la existencia de la pluma. Lo que significaba que el nuevo amo de la pluma estaba desafiando abiertamente al sacerdote. En la trama original, aunque la pluma permaneció en manos de Incezanduil durante bastante tiempo y él había utilizado con éxito sus propiedades para evadir repetidamente la persecución del sacerdote ruso, al final, todo lo que él y la pluma hicieron parecía haber sido orquestado por el sacerdote. Y esta vez. En ese momento, Audrey pensó en algo, cierto, y Bert revisó minuciosamente a todas las criadas de la casa anoche, no se encontró nada sospechoso. Edward no se sorprendió. Supongo que el incidente de anoche no tuvo nada que ver con esa criada. De lo contrario, ¿por qué habría avisado a los demás para que te salvaran? Audrey asintió pensativa. Pero entonces, ¿cuál era su plan original? Una pregunta sin respuesta previsible. Edward dijo con suavidad, está bien, has estado despierto toda la noche. Intenta descansar un poco. Todavía tienes la reunión de tarot esta tarde. Bueno. Audrey se mordió el labio, dudando un instante. Edward, ¿podrías ayudarme a preguntarle a ese espejo, qué fue lo que realmente pasó anoche? Claro, respondió Edward, pero, me temo que no nos aportará nada útil. Si esto realmente tuviera algo que ver con la pluma, o peor aún, con el sacerdote, entonces probablemente ni siquiera a Rhodes sabría nada. En ese caso, haré una petición durante la reunión de tarot más tarde. Pidan a todos que ayuden a encontrar a esa criada. Buena idea. Pero eso significaría, mi identidad. Edward soltó una risita. Comillas, y que si se descubre, todos en el club del tarot son de fiar. Aún así, eso no garantiza que puedan ayudarte. Cuantos más ojos, mejor. Me parece bien. Quizás con Klein bajo la bendición del castillo de Sefira, realmente podría encontrar a esa misteriosa sirvienta. Edward permaneció al lado de Audrey hasta que finalmente se quedó dormida. Luego, acompañado de Lilith, regresó a casa. Tras una rápida ducha, sacó la grulla de papel de origami de Bill, aún adormilado, y escribió una sola palabra, ayuda. Luego se quedó dormido rápidamente. Cayó la oscuridad, y cuando volvió a abrir los ojos, se encontraba en aquella misma llanura desolada. No muy lejos se alzaba la imponente aguja negra, y Bill yacía en su mecedora, bostezando con expresión de impotencia.
Comillas, ¿qué es ahora? Comillas, ¿sabes lo que pasó anoche en casa de Earl Hall? No. Bill se encogió de hombros. No soy omnisciente, ¿sabes? Luego cerró los ojos. Unos segundos después, los volvió a abrir. Bien, ahora tengo una idea aproximada. Podría pedirle que, de ahora en adelante, vigile a la familia Hall. Es decir, por si acaso vuelve a ocurrir algo así, asegúrese de que salgan con vida. Edward conocía a mucha gente poderosa, pero alguien como la serpiente de Mercurio, fuerte, ociosa y disponible, seguía siendo única en su especie. Bill se cruzó de brazos y emitió un leve murmullo. Comillas, ¿y qué puedes ofrecer a cambio? Edward hizo una pausa y luego preguntó torpemente, comillas, ¿qué quieres? Bill soltó una carcajada. Jaja, ¿qué quiero? Obviamente, el momento adecuado, la oportunidad perfecta para incorporar la singularidad y dos características de la secuencia 1 para ascender a la secuencia 0. Entonces, ¿hay algo que pueda hacer para ayudar con eso? Preguntó Edward con seriedad. Bill levantó las manos dramáticamente. Claro, ve y atrapa a Ouroboros por mí. Extendió las manos. Comillas, ¿ves? No puedes. Comillas, entonces quieres decir que podría ayudarte a encontrar el momento adecuado. Tal vez. Bill suspiró. Solo puedo percibir vagamente las más tenues sombras de ello. Hizo un gesto de desdén, mostrando claramente que había perdido el interés. Está bien, aceptaré tu petición. En cuanto a lo que me debes. Sonrió con picardía. De momento, lo dejaremos en el aire. Al fin y al cabo, un cheque en blanco es el más caro. Ya sabes a lo que me refiero. Trato. Ah, alguien te está buscando. No estoy. No vengas a mí por nada. No, en realidad, no vengas aunque sea por algo. Grieta. Al segundo siguiente, el mundo onírico se hizo añicos. Edward despertó sobresaltado. Comillas, ¿alguien me está buscando? Toc, toc, toc. Llamaron a la puerta, seguidos de la voz de Bernadette. Comillas, ¿hay alguien ahí? Edward acababa de levantarse de la cama cuando oyó un suave clic, y entonces se escuchó la voz de Lilith. Edward está durmiendo. Puedes entrar primero, pero cállate, no lo despiertes. Lilith, ¿quién es? Edward ya reconocía la voz de Bernadette, pero aún así preguntó con aire de entendido. Es esa señora a la que le gustan las historias, y es alguien a quien no conozco. Lilith entró corriendo al dormitorio. Comillas, Edward, ¿te desperté? No, Lilith es increíble, ahora puedes recibir a los invitados tú solo. Comillas, sí. Edward la levantó en brazos y entró en la sala de estar. Buenos días, Su Majestad. ¿Y este caballero es? El atuendo de Bernadette no era muy diferente al de la última vez, solo un cambio de colores, se veía un poco más madura. A su lado estaba un joven alto con ojos azul océano y cabello castaño largo. Para ser sincero, su apariencia solo podía describirse como sorprendentemente guapa, sin embargo, había una extraña distancia en él, como si no fuera humano, sino una escultura tallada a la perfección. No hacía falta preguntar, tenía que ser Bornova Gustave, el hijo menor de Rosella la Grande. Así que el ángel de la iglesia del dios del vapor y la maquinaria había viajado realmente desde Intis hasta Backlund. Este es Bornova, mi hermano menor. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.